Vivimos actualmente en un mundo cambiante, incomprensible y por mucho desalentador. Estamos en una búsqueda constante de respuestas y de encontrarle sentido a nuestra vida. Les doy la más cordial bienvenida a Tu Palabra es Verdad, un espacio donde nos adentraremos a las profundidades de las Sagradas Escrituras, buscando respuestas a las grandes interrogantes de nuestra vida. Acompáñenos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante actual. Quiero que esta vez podamos escuchar este tema y tomarlo para nuestras propias vidas y que la voz del Señor sea cada vez más fuerte. Precisamente el tema de hoy es: el ruido no nos deja escuchar la voz de Dios. ¿Y de qué ruido me refiero? ¿A qué ruido me refiero? ¿O de qué ruido estoy hablando? Bueno, hoy en día, pues el trabajo nos consume bastante. El trabajo es una parte, si bien es cierto, muy importante en nuestras vidas, porque nos permite tener ingresos para poder mantenernos, para poder mantener a nuestra familia, a nuestros seres queridos. Sin embargo, se nos está pasando la mano, ¿verdad? Cada vez hay menos tiempo para hacer nuestras cosas personales, para compartir. Cada vez pasamos más tiempo en el trabajo, cada vez pasamos más tiempo incluso desplazándonos hacia nuestros trabajos. Muchos se levantan muy temprano, se trasladan muchas distancias hacia su trabajo, regresan muy tarde en la noche, y todo esto con el afán de poder tener el dinero suficiente para poder subsistir, muchas veces, si acaso, sobrevivir. Son pocos los afortunados que pueden contar con un trabajo que les permita también desarrollar un ambiente familiar y un ambiente de esparcimiento, ¿verdad? Sin comprometer pues ni su salud física ni mental. Pero muchos no corren con esa suerte, ¿verdad? Muchos tienen trabajos agobiantes, trabajos que desgastan mucho, trabajos donde la presión es mucha, donde la competitividad también. Y aquí entro también en otro tema, el tema de la competencia, ¿verdad? Que socialmente cada vez es más agobiante, cada vez hay más exigencias a estar más preparado académicamente, más preparado con capacidades, donde por un puesto hay muchas personas aplicando, donde cada vez es más difícil poder hacerse con un puesto laboral. Y si una vez que ya se haya obtenido ese puesto laboral adentro de la misma empresa, es una cacería impresionante, ¿verdad? Donde se ven ambientes de envidia, ambientes de lo que llamamos nosotros serruchadas de piso, ambientes de intrigas, ambientes de egoísmo, donde todo se vuelve una carrera, todo se vuelve una competencia, ¿verdad? Donde la deslealtad es lo que prima en las empresas, en las compañías, porque lo que está de por medio es muy valioso, ¿verdad? Es dinero, es poder, es un puesto de trabajo, ¿verdad? Así que esta competitividad también y se ve a nivel de universidades, a nivel social, a nivel de amigos, a nivel de redes sociales, ¿verdad? Todo esto genera ambiente de estrés, todo esto genera que perdamos la paz en nuestras vidas, ¿verdad? Todo esto que les estoy hablando forma parte de ese ruido que estamos estableciendo, que hoy nos distrae para escuchar la voz de Dios. Y ni qué hablar del entretenimiento, ¿verdad? Tenemos teléfonos inteligentes, ahora el entretenimiento lo tenemos al alcance de una mano. Anteriormente, quizás cuando nosotros nos creábamos, sobre todo yo, cuando era niño, pues había solamente un televisor en la casa, había que turnarse quizás para ver un programa o ponernos de acuerdo todos para poder ver un programa de televisión. No había mucha variedad, no había muchas opciones. Y habían horarios también. A cierta hora, pues ya se acababan los programas infantiles y no quedaban más que programas aburridos. Así que dejábamos de ver televisión y nos poníamos a hacer otra cosa. Pero hoy en día, prácticamente en todas las habitaciones, en la sala, en la cocina, incluso hasta en el baño hay televisión, hay internet en la mayoría de los hogares. Casi todos tienen acceso a un teléfono inteligente, no necesariamente un teléfono caro ni costoso, pero sí hay mucha facilidad para obtenerlo, ¿verdad? No estamos estableciendo de si es caro o no, pero sí hay mucha facilidad para obtener un teléfono inteligente y un servicio de internet.
Y todo esto también se suma la televisión por cable, Netflix, Amazon Prime, eh, todas las cadenas que dan películas de pago, pay-per-view, los videojuegos, ¿verdad? El PlayStation, el Nintendo, el Xbox, etcétera, etcétera, los mismos juegos en los celulares. ¿Y qué me dicen de las redes sociales? Instagram, Twitter, Facebook. En fin, hay una gran variedad, un abanico de posibilidades que no nos permiten concentrarnos en lo importante, sino que más bien se vuelven un distractor. Este distractor está bien diseñado porque, como les digo, la oferta es muy amplia, la oferta es muy extensa, es muy accesible. Si bien es cierto, quizás no todos los hogares puedan tener los recursos para tener estos entretenimientos, pero sí la gran mayoría, y es muy accesible, como les digo, es muy accesible, todo está al alcance de un clic, al alcance de un botón, para ver películas, para ver documentales, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y todo esto también las grandes cadenas de marcas, las grandes cadenas corporativas lo utilizan para mandar su publicidad y para mandar mensajes y mantener nuestra mente ocupada, ¿verdad? Para llevarnos hacia un consumismo, llevarnos hacia un deseo, a despertar un deseo en nosotros para que consumamos diferentes artículos. Y también se utiliza con fines políticos, ¿verdad? Sobre todo las redes sociales, para lo que es el manejo de masas, el control de masas. Quizás estamos tan expuestos a mensajes de redes sociales, a mensajes de programas, de televisión, etcétera, incluso las noticias, que entramos como en una especie de limbo, ¿verdad? Donde nuestra conciencia empieza a dormirse y empezamos a tragarnos todo lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Y definitivamente la televisión y los medios de Internet y los medios sociales son una muy buena herramienta para aprender muchas cosas, pero también son una muy buena herramienta utilizada por el enemigo para dormirnos, digámoslo así, para dormir nuestras conciencias, para no dejarnos pensar, ¿verdad? Al enemigo no le conviene tener gente o personas pensantes. También podemos hablar de un gran distractor, ¿verdad? Que es el sexo. Como les digo, a través de las redes sociales, a través del Internet, a través de todos estos medios tecnológicos, cada vez es más fácil tener acceso a una sexualidad distorsionada, a una sexualidad muy abierta, muy poco controlada, por no decir casi que cero controlada. Y a simple clic de un botón, lo tenemos al acceso de la mano de un teléfono inteligente para acceder a toda esta gama de posibilidades. Pero esta sexualidad, este despertar sexual, ¿verdad? Que cada vez es más fuerte, nos está enfermando como sociedad. Ha venido a ser un sexo libre, desenfrenado, sin control, sin compromiso y sobre todo sin responsabilidades, ¿verdad? Ahora es muy frecuente ver que las personas deciden interrumpir un embarazo, deciden abortar porque simplemente no tomaron las precauciones necesarias, se embarazan y pues deciden terminar con la vida del bebé, así nomás. Y la proclamo, la consigna es que pues el cuerpo es mío, yo tengo derecho a hacer con él lo que yo quiera. Y esto es una trampa, ¿verdad? Porque si bien es cierto, es nuestro cuerpo, claro que sí, nosotros somos personas moralmente que pueden tomar decisiones morales por sí mismas. Las consecuencias es lo que no nos cuentan y esa es la letra pequeñita en el contrato. Si bien es cierto, somos agentes morales libres, tenemos el derecho de actuar como consideremos a conciencia de cada quien, pero las consecuencias no son de libre elección. Cuando nos hemos equivocado, pagamos la consecuencia. Y eso es lo que Dios nos quiere advertir. Dios nos quiere advertir de esas consecuencias por tomar decisiones bajo la consigna de yo soy libre de hacer lo que quiera. En cambio, el enemigo quiere que nosotros hagamos lo que queramos, pero no nos dice la parte de la letra pequeñita, no nos dice las consecuencias de actuar conforme nuestra propia conciencia, conforme a nuestro propio razonamiento. ¿Y a qué me refiero con que estamos cada vez más contaminados, más podridos como sociedad, más enfermos? Porque esta misma ola de sexualidad, esta misma ola de sexo, esta misma ola de pornografía, de perversión,
va calando en la mente de las personas, va haciendo en la mente de los individuos una idea distorsionada de lo que debería ser el sexo. Y por eso tenemos hoy en día tantos casos de violencia, tantos femicidios, tantas mujeres que están muriendo hoy en día por montones, por violadores, por maniáticos sexuales, por personas que no respetan la vida, ni mucho menos el cuerpo de una mujer, que se creen con derecho, ¿verdad? Porque no sé, hay causas, pueden haber montones, pero sí estamos enfermos, porque muchos de estos asaltos a mujeres, muchos de estos asesinatos, el móvil que los mueve es un móvil sexual, de connotación sexual, ¿verdad? Donde creemos que sí, que realmente podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo y trascendemos un poco más, creemos con derecho o nos creemos con derechos de hacer lo que queramos con el cuerpo de los demás también. Y sobre todo las mujeres son las más afectadas en este caso. Pero eso es un reflejo de cómo estamos como sociedad, es un reflejo de la perdición que hemos llegado como sociedad y precisamente es por ese montón de mensajes que nos están llegando a nuestra mente, que están llegando incluso hasta nuestros corazones y que son mensajes que están por todo lado, mensajes que son muy fáciles de replicar, mensajes que están muy al alcance de todos y cada vez tenemos que tener mucha más fuerza de voluntad para lograr discernir, para lograr filtrar todos estos mensajes y más aún nuestros jóvenes, más aún nuestros niños, ¿verdad? Que están en esa edad como esponjitas, absorbiendo toda clase de información y que son más vulnerables a creer cualquier mensaje y más vulnerables a darle rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos y a sus necesidades, porque es una realidad. También vemos cómo hoy en día, lastimosamente, cada vez se escucha más acerca de las redes de pedofilia, como en un mundo que quizás para nosotros era desconocido hace unos 20 años, ahora cada vez es más, se agrava más, se da a conocer más. Y no es que hasta ahora se esté dando, eso siempre se ha dado. Lo que pasa es que ahora, con tanta información que tenemos, con tanto acceso a la información, y la gente cada vez está pues abriendo más los ojos, se dan a conocer cada vez más casos al respecto. Y como les digo, todo esto es un síntoma de una enfermedad como sociedad. Estamos enfermos como sociedad porque estamos alimentándonos con mensajes equivocados, con mensajes erróneos. Estamos tan distraídos con las redes sociales, estamos tan distraídos con la televisión, con los programas, con el entretenimiento, con los juegos, con la música, con los problemas, con el quehacer en el trabajo, que no nos estamos dando cuenta, que estamos tragándonos todas esas porquerías, que estamos tragándonos todos esos mensajes y en más de una persona, esos mensajes están dañándole su corazón, están dañándole su mente. Y ahí es donde vemos manifestado este comportamiento en homicidios, en violaciones, en asesinatos a mujeres, etcétera, etcétera, en acosos en la calle, etcétera. También hemos podido escuchar cómo se han popularizado cada vez más frases como Love Wins, ¿verdad? Que es muy popular hoy en día. Y todas estas campañas sirven para levantar movimientos en masa, para levantar movimientos sociales y muchas personas van a favor de estos movimientos porque se identifican, obviamente porque comparten este comportamiento, pero hay muchas otras personas que quizás no forman parte de ese comportamiento, de esa conducta, pero lo toman como normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez quieren, ¿cómo decirlo? Identificarse, ser tolerantes, ser empáticos con estas personas. Sin embargo, la línea es muy delgada, ¿verdad? Entre ser respetuoso con el pensamiento de los demás y con la vida de cada quien, porque al final es su vida, a compartir esas ideologías y a ser partícipe de estos movimientos, ¿verdad? A estar a favor incluso de estos movimientos. Hay un margen muy grande, una diferencia muy grande, pero la línea es muy delgada para pasarse de uno al otro, pero la diferencia es enorme. ¿Verdad? Nosotros tenemos que vivir bajo nuestros principios, respetando a los demás, respetando las conciencias de cada uno, pero no podemos compartir, no podemos tampoco apoyar estos tipos de comportamientos, ¿verdad? Eh, ¿Qué me pueden decir al respecto de las drogas y el alcohol? ¿Verdad? Cada vez es más fuerte la presencia de grupos
de narcotráfico en toda la región, ¿verdad? México es un país que está azotadísimo por el crimen organizado, por los cárteles de droga. Colombia, Venezuela, y no vayamos muy lejos, nuestro propio país también, los homicidios cada vez van aumentando más, y es precisamente por este tema de las drogas, por este control territorial y por todo este afán de querer controlar la venta de los estupefacientes, y todo esto nos enferma como sociedad. Todo esto genera nada más que caos, ¿verdad? Y todo por un afán de poder, por un afán de riqueza, por un afán de tener cosas materiales que finalmente no las pueden ni disfrutar. Finalmente es muy corto el tiempo que todas estas personas que están metidas en estos negocios ilícitos disfrutan, entre comillas, si se puede llamar disfrutar. Es muy poco el tiempo, es muy alto el precio y muy poco el beneficio. Y también quiero hablarles acerca del temor. El temor, quizás de todos los distractores que hemos hablado, ¿verdad? Que hemos hablado ya de bastantes, los problemas del trabajo, el agobio, el del día a día, que no tenemos tiempo para prácticamente nada, estamos sobreviviendo, trabajando de sol a sol para tener lo mínimo para poder subsistir. Y ahora, súmele que con esta pandemia muchas personas ya ni siquiera el trabajo tienen. Así que ya el trabajo se vuelve una preocupación, no por tenerlo, sino por precisamente no tener trabajo. Y hablamos también del sexo, hablamos también de la competitividad, hablamos del entretenimiento, hablamos de las drogas y del alcohol. Y ahora vamos a mencionar, por último, pero no menos importante, el temor, aunque también tenemos un par de puntos más a desarrollar, que es la crisis económica, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día, la crisis de salud, la pandemia, donde todo esto se vuelven distractores, donde las protestas sociales también se vuelven grandes distractores. Hace falta nada más echarle un vistazo a los medios de comunicación global y veremos protestas en todo el mundo, protestas por un cierto grupo, protestas porque los gobernantes no están sabiendo gobernar los países, en fin, la gente cada vez está más descontenta. La gente no está satisfecha con absolutamente nada y muchos creen que es más fácil pues tirarse a la calle y destruir las cosas, quemar, ir en contra de la policía, en fin, hacer revueltas, hacer disturbios. Todo esto son distractores que nos alejan de lo esencial y de lo importante. Las crisis económicas también, la hambruna, y es algo muy serio, es algo que realmente existe y es algo que quizás nosotros no lo hemos sufrido, pero muchos países del mundo están en crisis, realmente crisis económica, donde no tienen qué comer, donde quizás tampoco hay acceso al agua, donde están en guerra. En fin, este mundo cada vez es más caótico, este mundo cada vez hay más distractores, sean distractores para nuestro entretenimiento o para satisfacer nuestros deseos, o sean distractores que nos generan angustia, que nos generan tristeza y agobio, cualquiera de los dos. Y les hablaba del temor, que es uno de los distractores más efectivos que el enemigo utiliza para podernos sacar de nuestras casillas, para podernos sacar de nuestro dominio propio, de nuestro control. Y podemos hablar que hay dos formas de temor, o podemos dividirlo en dos tipos de temor, que está el temor al futuro, ¿verdad? Al no saber qué es lo que va a pasar, qué nos va a deparar con toda esta crisis, qué nos va a deparar el día de mañana con esta pandemia, qué va a pasar el día de mañana si no tenemos trabajo, qué va a pasar el día de mañana si no tenemos salud, qué va a pasar el día de mañana si alguno de nuestros parientes se contagia, qué pasa cuando muero, en fin, el temor al futuro es algo innato del ser humano, es algo real en el ser humano, pero que no nos permite vivir una vida plena, nos roba la paz, ¿verdad? Porque Primera de Juan 4:17 y 18 nos dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y vamos a leer, quiero que me acompañen a leer Primera de Juan 4:17 y 18, que dice así: y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que procederemos a estar ante Dios, que podremos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo,
Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Así que este temor a lo desconocido, al no saber qué va a pasar con nuestras vidas, se hace a un lado cuando viene el amor de Dios a nuestra vida, porque el amor de Dios nos permite tener conciencia de que nosotros vamos a vivir eternamente, de que ya Jesús pagó por nosotros y que no estamos sujetos al castigo divino, a la ira de Dios, sino que esa ira de Dios ya cayó sobre Jesús. Así que al tener a Cristo en nuestro corazón nos llenamos de amor y de esperanza, porque Dios nos da un futuro y nos da una esperanza. Nos da un futuro prometedor y un futuro prometedor con esperanza, con algo que vale la pena. Y esto nos ayuda a alejar los temores de la incertidumbre de lo que ha de venir más adelante. Y por el otro lado tenemos el otro tipo de temor, que es el temor al día a día, el temor a las cosas que nos suceden hoy, como por ejemplo la situación que estamos viviendo con el COVID-19, el temor a la falta de trabajo, el temor a no tener que comer el día de mañana, el temor a enfermarnos, en fin, todas estos temores que son reales, no los estamos desconociendo, sin embargo, no nos dejan vivir. Estos temores no nos dejan tener una vida plena, una vida con paz y tranquilidad. Y vamos a ver Mateo 8, del 25 al 27, y nos dice así: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas obedecen? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? Así que la fe es contrario al miedo, o el miedo es contrario a la fe, podríamos decirlo. Y el miedo es algo real, ¿existe? Sí, claro que sí existe, pero hay una forma de que ese temor no domine nuestras vidas, para que ese temor no nos haga perder la paz, no nos haga perder la tranquilidad. Nosotros no vivimos o no debemos vivir por temor, debemos vivir por el amor y la fe que ya es en Cristo Jesús. Esto nos ayuda a vivir una vida más plena, como les digo, a vivir una vida en paz, pudiendo afrontar con una cabeza más serena los problemas que se vayan presentando y sobre todo nos va a ayudar a ser sensibles ante el dolor ajeno, ante las situaciones de los demás también. Y como les decía, pues la situación económica, las protestas sociales, en fin, podemos hablar aquí mucho rato acerca de todos los distractores que puede haber en este mundo, sean distractores para nuestra satisfacción personal de nuestros deseos o distractores que apelan más bien a las emociones negativas como al temor, a la angustia, a la depresión, etcétera. Cualquiera de estas dos categorías de distractores son eso, distractores. Y todos los puntos que expusimos y todos los puntos que puedan ocurrírseles a ustedes son temporales. Y esto quiero que quede bastante claro, que pongamos bastante atención. Son situaciones de distracción temporal. Tarde o temprano van a pasar, tarde o temprano se van a terminar. Pero son ruido que nos distraen de lo que es más importante, de lo que sí es trascendental, de lo que es eterno y duradero. Y esto es la voz de Dios, su palabra. Precisamente el título con el que arrancábamos esta charla de hoy es esa, de que el ruido no nos permite escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en su palabra. Vamos a ver Mateo 24:35, que nos dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Los problemas que podamos tener, por más reales que sean, por más daño que nos estén haciendo, son temporales, van a terminar. Las distracciones, el Netflix, los videojuegos, incluso la parte desenfrenada sexual, todo eso es temporal. Nos va a causar una satisfacción temporal, después se nos pasa y luego vamos a volver a tener esa necesidad. Sin embargo, Cristo nos llena, la palabra de Dios nos llena porque la palabra de Dios permanece, la palabra de Dios es eterna. Todo el mundo como lo conocemos hoy en día, el mundo tal cual lo conocemos va a desaparecer. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios, su voz, esa no va a pasar.
esa es permanente. Así que deberíamos enfocarnos en lo que es permanente, deberíamos enfocarnos en lo que es eterno, que es la palabra de Dios. Y el versículo que traemos, el versículo principal que traemos hoy, se encuentra en Apocalipsis 3:20 y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Y qué significa este pasaje? Bueno, Jesús está ahí llamándonos a nosotros, está llamando a nuestra puerta todos los días. Incluso si ya somos hijos de Dios, incluso si ya tenemos una intimidad con Dios, también Jesús nos sigue llamando todos los días, porque todos los días tenemos que enfrentarnos a este mundo real que todavía está aquí en nosotros. Decíamos el pasaje de Apocalipsis 3:20, ¿verdad? Que Jesús está ahí delante de nosotros, está delante de nuestra puerta, de nuestra vida, llamándonos. Él siempre nos va a estar llamando. Incluso, como les decía, siendo hijos de Dios, podemos salirnos del camino. Y Él va a estar siempre ahí, llamándonos, recordándonos cuál es el camino. El Señor no nos ha dejado y nunca nos va a dejar. La promesa que Él hace es que nunca nos va a soltar de su mano. Le agradece al Padre por haber dado nuestras vidas a Él y que Él nunca, nunca nos va a dejar, nunca nos va a soltar de la mano. Así que cada vez que intentamos salirnos del camino, el Señor siempre va a estar llamándonos, siempre va a estar hablándonos. Lo que pasa es que todos estos distractores van a interrumpir esa voz, van a interrumpir ese llamado, van a evitar que nosotros escuchemos esa voz con claridad. Y esa es la segunda parte de este versículo. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye la voz, esto quiere decir que es un condicionante, quiere decir que hay posibilidad de no escuchar esa voz. Existe la posibilidad real de que incluso el Señor nos esté llamando y que nosotros no escuchemos. Y como les digo, no hace falta que estemos en el mundo o que no seamos hijos de Dios. Incluso podemos ser hijos de Dios y podemos estar tan distraídos con tantos problemas, con tanto entretenimiento, con tantos distractores, que no vamos a escuchar la voz de Dios. Y va a ser muy sencillo cada vez más perdernos, cada vez más alejarnos de ese camino y perdernos en la espesura del bosque. Así que es muy importante porque el Señor llama y Él llama y una y otra vez, pero nosotros tenemos que estar atentos a ese llamado, tenemos que estar con oídos atentos a escuchar ese llamado. ¿Y cuál es la ventaja de escuchar ese llamado? El mismo versículo nos lo dice al final de él. Nos dice así, y abre la puerta, el que abre la puerta, escucha la voz de Dios y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto nos habla de intimidad, esto nos habla de una relación y esta relación es un total ganar para nosotros porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús está ahí siempre, siempre, siempre. Si alguno oye mi voz, escuchemos la voz, seamos diligentes, entrenémonos para escuchar la voz de Dios cada vez más, que ese ruido que existe en el mundo no sea una causa para no escuchar la voz de Dios. Todo se trata de escuchar. Todo es acerca de escuchar, de prestar atención. ¿Y prestar atención a qué? A la voz de Dios. Y la voz de Dios dijimos que era su palabra, ¿cierto? Romanos 10:17 nos recuerda que por esto la fe es por el oír y el oír la palabra de Cristo. Qué interesante este extracto porque nos recuerda una vez más que si nosotros escuchamos la voz de Cristo a través de su palabra, vamos a llenarnos de fe. Y esa fe, si ustedes recuerdan cuando estábamos explicando el pasaje del temor, esa fe es la que nos va a dar la fortaleza necesaria para enfrentar los temores, para enfrentar las adversidades de nuestra vida. Y no hablemos de los distractores bonitos o que nos causan placer, hablemos de las situaciones que nos causan tristeza y agobio, la falta de empleo, el COVID-19, las personas que están queriendo quitarse la vida, la incertidumbre de no saber si vamos a tener trabajo mañana, los problemas de depresión, los problemas de estrés en el trabajo, los problemas en la casa, con la familia, etcétera. Todas estas cosas y muchas más vamos a poderlas sobrellevar con una mejor actitud y de una mejor manera con fe. Y tenemos que llenarnos con fe a través de la palabra del Señor, a través de la palabra de Jesús.
Y otro pasaje que quiero compartirles para tratar de tener todavía más claridad, mayor claridad acerca de la diferencia que hace el ruido, el entretenimiento, todas las distracciones que tenemos en nuestras vidas, lo podemos encontrar en Lucas 10, 38 y 42. El Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Y esta historia, casi que me atrevo a decir que todos la hemos escuchado en algún momento, dice así, Jesús en casa de Marta y María. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada, con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta representa todas estas distracciones que hemos venido hablando. Ella estaba en sus quehaceres y sí, eran legítimos, claro que sí, eran legítimos. Todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos responsabilidades ante el trabajo, ante nuestra familia, todos tenemos problemas, claro que sí. Unos los enfrentamos de una forma, otros los enfrentamos de otras. Tal vez lo que es para mí un problema no lo sea para usted o viceversa. Pero esto nos retrata la forma de ser del ser humano. Todos tenemos quehaceres, todos tenemos distracciones, todos enfrentamos problemas. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos da una gran lección. Hay una parte que es fundamental, que es la más importante y que el Señor no quiere quitarnos esa parte, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios tenemos la oportunidad de tener una vida nueva. A través de la palabra de Dios somos regenerados. A través de la palabra de Dios somos nueva criatura. A través de la palabra de Dios tenemos sanidad. A través de la palabra de Dios nos llenamos de fe, nos llenamos de paz, de amor, de gozo. Nos llenamos de fe para enfrentar los temores, nos llenamos de fe para enfrentar las adversidades. Así que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es lo más importante y que debemos poner en primer lugar en nuestras vidas. ¿Todo lo demás es real? ¿Todo lo demás es legítimo? Claro que sí, pero lo más importante tiene que ser la palabra del Señor, porque es lo único capaz de transformar nuestras vidas. Este mundo está diseñado lastimosamente para que no escuchemos la voz de Dios, para que no escuchemos su palabra. ¿Y quién es el artífice de todo esto? Pues Satanás. El enemigo está ahí poniendo distracción, poniendo tropiezo, afligiendo nuestras vidas, dándonos papitas fritas y llenándonos con pura chatarra, ¿verdad? Para que no vayamos a comer la comida que sí nos hace bien. Tantas distracciones que nos abruman, ¿verdad? Para perdernos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, para perder la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Esa palabra que Satanás sabe muy bien que es una palabra con poder y capaz de transformar su vida. Una palabra con poder capaz de cambiarle la vida a usted y a mí. Créalo, créalo porque así es. Hay cientos de miles de testimonios. El mío es uno de ellos. La palabra de Dios transforma vidas. La palabra de Dios transforma corazones, los restaura, sana el dolor, sana la aflicción, nos ayuda a tener paz, a enfrentar con un carácter mucho más fuerte las aflicciones, los problemas. ¿Que están ahí? Sí, claro que sí. ¿Que va a haber problemas? Claro que sí. Pero la palabra de Dios nos ayuda a enfrentarlos. El enemigo sabe muy bien esto y el enemigo quiere robarle eso, quiere robarle esa bendición porque el enemigo vino, acuérdense, a matar, a robar y a destruir. El enemigo quiere destruirnos. Y si ya somos hijos de Dios, ya nuestra alma le pertenece a Cristo, pero Él va a querer hacer nuestra vida miserable en esta tierra. Así que no escuchemos las distracciones, no escuchemos todas esas cosas abrumadoras, prestémosle atención primeramente a la voz de Dios, porque Dios siempre, siempre va a tener algo que decirnos, siempre.
Y Dios va a querer transformarlo a usted en medio de esa prueba, en medio de esa aflicción. Va a querer bendecirlo. Pero si estamos tan distraídos, si estamos tan preocupados, tan afanados como lo estaba Marta, vamos a perdernos de esa parte esencial de nuestra vida, que es escuchar la voz de Dios, que es escuchar su palabra. Precisamente lo que estamos haciendo hoy, reunidos acá, escuchando esa palabra, escuchando la voz de Dios, para que Dios nos diga qué hacer, para que Dios nos dé fortaleza para enfrentar el día de mañana, si es que el Señor se complace en darnos un día más de vida. Pero esa vida que vamos a enfrentar a partir de aquí, ahora en adelante, tenemos que enfrentarla como debe ser, tenemos que enfrentarla con fe, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y la fe nos hace crecer en carácter, en firmeza, para soportar los embates de la vida. El enemigo quiere hacernos perder la humanidad, quiere distraernos tanto que perdamos esa sensibilidad ante el dolor ajeno y ante nuestros propios intereses también, porque no nos estamos dando cuenta que poco a poco se está acabando nuestra vida con todas esas distracciones, con todos esos agobios, si nos alejamos de Dios. La bueno y la ventaja que tenemos es que Jesús no se cansa de estar llamando y sigue insistiendo. Todos los días está llamándonos. Y máxime si nos estamos alejando, máxime si la preocupación nos está abrumando tanto que ya no oramos, que ya no agradecemos a Dios, que ya no queremos escuchar su palabra, que ya no queremos compartir con nadie acerca del mensaje, que no queremos escuchar a nadie que nos diga este mensaje. Esos son síntomas de que estamos tan abrumados que estamos perdiendo esa sensibilidad a escuchar la voz de Dios. Jesús está ahí llamando. Depende de cada uno de nosotros, depende de usted y de mí abrirle la puerta, invitarlo a nuestra vida, invitarlo a que venga, a que intime con nosotros para poderle conocer, para poder ser amigos, para que su sabiduría nos llene. Aprendamos a quitar todo ese ruido de nuestra vida que nos distrae y comencemos a escuchar la voz de Dios. Les garantizo que tiene muchísimas, muchísimas cosas para decirnos. Hasta aquí llega nuestro programa. Acompáñenos en una próxima edición y los estaré esperando para descubrir juntos cosas maravillosas. Le pido al Padre que los santifique en verdad, porque su palabra es verdad.